Mi nombre es Alejandro Palma y junto a mis compañeros Franco Caroca e Ignacio Pérez vamos a presentar el diseño de la cámara de carga para una central de hidroeléctrica. En primer lugar podemos ver el organigrama. Yo, Alejandro Palma, voy a presentar la introducción, Franco Caroca los cálculos y Ignacio Pérez va a terminar con los cálculos del diseño. En primer lugar tenemos que saber qué es lo que es una cámara de carga. La cámara de carga es un depósito que está ubicado al final del canal de conducción y tiene como función principal mantener una presión de agua constante en la tubería de presión, como se puede ver aquí en la imagen. Este es un ejemplo de la central hidroeléctrica Pilmaiquén. Aquí una vista en planta y una vista lateral en corte, donde aquí se puede ver la cámara de carga y luego la tubería de presión, para posteriormente llegar a la sala de máquinas, hacer funcionar la turbina y generar energía eléctrica. Aquí se puede ver en la vida real cómo se ve esto en la superficie. ¿Qué función cumple la cámara de carga? Bueno, cumple la función de desarenador al final del proceso y un amortiguador de presiones en la tubería forzada. También produce la sedimentación de material sólido y la eliminación de estos para que no obstruyan la turbina en el proceso posterior. Eh, bueno, también tenemos que saber cuáles son sus componentes. En primer lugar tenemos la compuerta de ingreso de agua, como se puede ver aquí abajo en la imagen. Luego tenemos la transición del canal a la cámara, que está aquí abajo de la compuerta. Luego tenemos el canal de derivación de excedente, que se puede ver en la vista en planta aquí arriba, de excedente de agua. Tenemos la rejilla de desbaste que está previa a la tubería de presión, la cual se puede ver aquí y acá en la vista de corte en este lado. Luego la tubería forzada y algunas reglas medidoras del nivel de agua. También tenemos que mencionar que aquí en la tubería de presión, justo antes de que empiece, existe una tubería hacia arriba que se llama venteo, la cual tiene como función eliminar el aire de la tubería y como precaución para un posible vacío en la entrada de la tubería, eh, por si se desbloquea la entrada de la tubería. Hola, mi nombre es Franco Groca y yo le voy a explicar parte de los cálculos, partiendo por el volumen de la cámara. Para poder obtener el volumen de la cámara necesitamos tener los parámetros que ya hemos ido calculando con las entregas anteriores, como el caudal de diseño, el área del canal, teniendo en cuenta el ancho del canal y la altura normal del agua, la pendiente, la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad, y este coeficiente, este número, este 0,693, que es el coeficiente de disminución de volumen. Al utilizar esta fórmula, entonces podemos obtener que el volumen de la cámara de carga va a ser de 1,77,78 metros cúbicos, que pasado a cientos de metros cúbicos, que vamos a ver a continuación porque es necesario, son 1,78. Ahora las dimensiones de la cámara. Nosotros aquí vamos a tener un parámetro K, que es el coeficiente en la constante de capacidad. Como podemos ver en esta tabla, se obtiene a partir del volumen de esta en cientos de metros cúbicos. Entonces, como vimos anteriormente, el valor de K que corresponde para nuestro proyecto va a ser de 2. El parámetro entonces a calcular con esta constante de capacidad va a ser la profundidad de la cámara de carga, en conjunto con el volumen de la cámara de carga, como se ve en esta expresión, obteniendo por lo tanto una profundidad de 2,59 metros. Luego vamos a obtener el ancho, y para obtener el ancho de esta cámara de carga, nosotros nos vamos a guiar de esta fórmula de acá, con la cual obtendremos que el ancho es de 8,28. Pero entonces tenemos un volumen, y sabemos que el volumen es la multiplicación de las tres dimensiones, entonces tenemos la profundidad, el ancho y nos falta el largo. Al hacer un despeje normal de una incógnita, obtenemos que el largo va a ser de 8,28 metros, al igual que el ancho. Pero ahora bien, en el caso de nosotros, nuestra cámara de carga va a estar ubicada justo en la orilla de una montaña, como en la ladera. Por lo tanto, las diferencias de cota en muy pocos metros horizontalmente son muy altas, entonces no nos conviene tener una cámara de carga cuadrada y por lo tanto lo que vamos a hacer nosotros, respetando que el volumen de la cámara de carga siga siendo el mismo, vamos a modificar el ancho de esta para que sea más delgada y vamos a aumentar el largo de esta. De esta forma vamos a obtener una cámara de carga, por así decirlo, más esbelta,
que va a tener más concordancia con el terreno en el que queremos generar esta obra, porque de otra manera sería muy poco viable económicamente. A continuación les va a hablar mi compañero sobre la dimensión de la transición y sobre la altura mínima, en la cual él va a explicar qué valores tiene que tener el ancho de la tubería para que se asegure que en todo momento esta esté tapada con agua, para poder evitar posibles problemas de cavitación. Mi nombre es Ignacio Pérez y yo continuaré con el cálculo de longitud-transición entre el canal y la cámara de carga. Tenemos que nuestra longitud-transición es nuestro ancho de la cámara menos el ancho del canal, partido en 2 veces la tangente del ángulo de transición, 22,5. Por lo tanto, tenemos una longitud-transición de 2,41 metros. Luego tenemos el cálculo de la altura mínima, que se basa en la fórmula: la altura mínima es igual a la constante entre 0,3 y 0,4, en este caso en promedio 0,35, por la velocidad de flujo, que es caudal partido en área, nos da un valor de 4,18, por la raíz de un diámetro de una tubería que nosotros estimamos conveniente de 0,7 metros, valor obtenido de esta tabla de diámetro de tubería de una fuente de fabricación extranjera, lo que al reemplazar en la siguiente fórmula nos da un valor de altura mínima de 1,22 metros, que la altura mínima es la diferencia entre la altura que se encuentra el agua dentro de la cámara con el eje de la tubería de salida. Por último tenemos esta tabla de resumen con todos los valores obtenidos, donde tenemos que el volumen de la cámara de carga es 177,78 metros cúbicos, tiene una profundidad de 2,59 metros, un ancho de 6 metros, un largo de 11,4 metros, una longitud de transición de 2,41 metros y una altura mínima de 1,22 metros. Por último tenemos que la bibliografía de este trabajo es la siguiente.